Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Es un honor, un privilegio para nosotros poder una vez más compartir contigo la palabra del Señor a través de este medio, anhelando con todo nuestro corazón que la circunstancia difícil cese, que la pandemia cese, que cese la cuarentena, para que podamos encontrarnos nuevamente y darnos un caluroso abrazo. Y queremos invitarte a que cada día te aferres a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y guarda en mi corazón tus mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es maravillosa. Hoy compartimos contigo esta palabra y esperamos que sea de refrigerio para tu vida y que la guardes en tu corazón. Compártela con tu familia. Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Bendecimos al Señor en este hermoso día por la bendición que nos da de poder escuchar su palabra. Hoy queremos una vez más acercarte al corazón del Padre, traerte una palabra que te edifique, una palabra que te levante, una palabra que te ayude a seguir adelante, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. La palabra del Señor no está presa. Gracias por permitirnos hoy acercarnos a ti a través de este video, y queremos compartirte en este día una palabra que le hemos colocado por nombre: el gobierno de tus pensamientos. ¿Sabía usted que hay miles de personas que están oprimidas, que están atadas, que están en situación de depresión por un pensamiento, por pensamientos, y se sienten esclavizadas y por eso les cuesta seguir adelante? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este tema. Y quiero que vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Voy a leer versículos del 34 al 40. La palabra de Dios dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué hermosa palabra del Señor. Dos grandes mandamientos en los que resume toda la enseñanza y la ley de los profetas. Pero me llama la atención que habla de corazón, de alma y de mente, de lo que hay dentro del ser humano. Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra esencia. Y esa palabra corazón es una palabra griega que traduce figuradamente pensamientos o sentimientos. Mente. Dios quiere que le ames con toda tu mente. Dios quiere que le ames con todos tus pensamientos, que pueda ser Él el primer pensamiento y el último pensamiento de cada día. Por eso quiero hablarte hoy de algo que se llama pensamiento predominante, el pensamiento que gobierna tu vida. ¿Cuál es el pensamiento que gobierna tu vida hoy? ¿Será que tus pensamientos están siendo gobernados por el desespero que está ocurriendo en las naciones de la tierra? ¿Será que todo el día estás pensando en lo que está pasando? ¿O será que has tenido tiempo para darle al Señor el primer lugar y que Dios pueda estar en tus pensamientos? ¿Por qué será importante lo que pensamos? Jesús lo dijo, el primer y gran mandamiento: ama al Señor con todos tus pensamientos, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque como pensamos, ciertamente así somos. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Como pensamos, así somos. Por eso el Señor nos aconseja en su palabra que debemos tener cuidado con cuál es ese pensamiento que está gobernando nuestra vida y amarlo a Él con todos nuestros pensamientos también.
El campo de batalla más grande que experimenta el ser humano o el creyente es la mente. Y el enemigo quiere atacar tus pensamientos. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Lo que más hace una persona es pensar. Tu cuerpo puede estar ahorita acostado o descansando, pero sigues pensando. Cuando vas manejando, estás pensando. Cuando estás en el trabajo, estás pensando. Cuando estás en la universidad, estás pensando. Si eres un ama de casa y estás en el hogar, mientras estás cocinando, estás pensando. Es lo que más hacemos nosotros en un día. Entonces debemos aprender a guardar y a cuidar nuestros pensamientos. Porque hay un misterio tremendo. Si llamas a una persona y esa persona no te contesta o tiene el teléfono apagado, empiezas a pensar tantas historias. ¿Será que no me quiso contestar? ¿Me apagó el teléfono? ¿Será que está con otra persona? Y las personas empiezan a sacar conclusiones en sus pensamientos, sin ni siquiera esperar la razón o el porqué de las cosas. Entonces las personas están afanadas o preocupadas en sus pensamientos cuando ni siquiera tienen una respuesta o saben lo que verdaderamente les pueda estar pasando. ¿Cuántos hombres hay atados en sus pensamientos? Personas atadas porque están durmiendo en su cama con su esposa, pero sus pensamientos están con otra mujer. Entonces debemos tener cuidado con lo que pensamos, examinarnos y ver que nuestros pensamientos sean pensamientos que amen al Señor. Ahora, por esto el Señor nos manda a que renovemos nuestros pensamientos. Cuando llegamos al Señor debemos cambiar nuestra manera de pensar. No podemos seguir siendo las mismas personas. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, lo voy a leer según la versión Dios habla hoy. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Como pensamos, ciertamente así somos. Por eso el Señor nos aconseja a través del apóstol Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero en el siguiente verso nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. No podemos seguir al Señor con nuestra vieja manera de vivir. Debemos renovar nuestros pensamientos. No nos debemos conformar al criterio de este mundo, porque cuando estamos en el Señor, las cosas viejas pasaron y todas Dios las hace nuevas. Entonces debemos trabajar en esto para que nuestros pensamientos sean transformados por su palabra, para que podamos seguir creciendo. Valoremos y pongamos atención a lo que pensamos, porque todo comienza por un pensamiento. Mateo capítulo 15, versículo del 15 al 20 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ciertamente Dios no es que nos está diciendo acá que ya no nos vamos a lavar las manos para poder comer. El Señor lo que nos está enseñando era que los fariseos habían hecho una costumbre. No estaba en las escrituras, pero ellos tenían una costumbre, a los cuales ellos lo habían tomado como ordenanza de Dios, siendo doctrina de hombre. Y las personas muchas veces, si lo estudiamos en este tiempo, a veces las personas cuidan más lo externo que lo interno. ¿Cuántas personas van al gimnasio puntualmente? No faltan, se mantienen, y eso no es que esté mal. El problema es que cuidan más lo de afuera
que lo de adentro. Pero muchas veces para el Señor no tienen tiempo. Muchas veces para cuidar lo que hay en el corazón, para eso no hay tiempo. Y el Señor nos aclara todo del corazón. Vienen los malos pensamientos, el adulterio. De allí nace como tal el pecado. Porque si una persona pasa por un lugar y de repente encuentra en un porche y ve que hay un maletín lleno de dinero, y esa persona pasó pero no se detuvo a pensar en eso, no ocurre nada. Pero si la persona cuando pasa y ve el maletín y comienza a meditar en esto y empieza a decir, ese maletín estaba solo, allí como que no había nadie, era mucho dinero, se devuelve y se lo lleva. Porque las personas, por lo general, cuando se detienen a pensar en esas cosas y no ponen el lugar de la palabra de Dios en sus vidas, terminan cometiendo todos estos actos que está diciendo el Señor acá. Pero cuando amamos a Dios con todos nuestros pensamientos, esto no va a ocurrir. Esto no va a pasar. Por eso tenemos que nosotros aferrarnos al Señor y confiar en su palabra. Todas las cosas que han sido creadas, iglesia, han pasado primero por la mente o los pensamientos de alguien, pero salen del corazón y los pensamientos de Dios. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 2. Voy a leer versículos del 9 al 12 y luego el 16. Y dice, pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estoy leyendo según la versión Dios habla hoy. Versículo 10. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Versículo 16 dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ciertamente acá el Señor está hablando del plan maravilloso de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cosas que no entendieron ni los gobernantes ni los principados tampoco. Porque en aquello en lo cual el diablo pensaba que estaba teniendo la mayor victoria sobre Dios, él pensaba que en la cruz estaba triunfando y estaba venciendo a Dios. Lo que no sabía es que en ese lugar era donde iba a tener su mayor derrota. Pero acá yo puedo entender que todas las cosas están en el corazón de Dios y Dios las revela por su Espíritu a quien Él quiera, a los que le aman. Todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Dios y para Dios, dice las Escrituras. Esto me enseña de que verdaderamente Dios coloca cada cosa en el corazón del hombre, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, cuando Dios quiere crear algo, Dios lo pone en los pensamientos, en el corazón de alguien, y eso es creado. Todas las cosas, los carros, las casas, las sillas, todas las cosas fueron creadas de esa manera porque Dios las reveló. Ahora yo te animo hoy, iglesia, a que hagas una oración y le pidas al Señor que te dé una idea de oro, que te dé una idea, algo que puedas hacer, que puedas emprender, algo que venga del Señor y que te ayude a prosperar y a salir adelante. La mente de Cristo no viene como un acto de magia. No es que hoy acepté a Cristo y ya tengo su mente. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes que empezar a romper todas esas estructuras que el mundo ha creado en tus pensamientos y empezar a caminar con Él. Y empiezas a ser renovado, empiezas a ser transformado por su palabra, y allí empiezas a ver como el Señor ve y a pensar como Él piensa. Donde las personas ven desastre, nosotros vemos esperanza y vida. Porque ya no vemos las cosas como las ven los hombres, sino que las vemos como las ve el Señor. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestro esfuerzo cada día.
Una persona que no conozca a Cristo no puede entender ni conocer sus pensamientos. La Biblia nos enseña eso en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros, igual que su camino. Pero ¿a quién le empieza hablando el Señor acá? A un pueblo que estaba apartado de Él, a un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que se había olvidado de sus estatutos. Por eso dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y tienes que entender eso, iglesia. Debes buscar al Señor mientras todavía le puedas hallar. Debes esforzarte por mantenerte en el camino del Señor y buscarle cada día. Por eso Él sigue diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Las personas que están apartadas de Dios no pueden entender sus pensamientos. Y Él está exhortando a que dejes el camino y los pensamientos inicuos. Recordemos que algo inicuo es que no tiene dignidad o es injusto. Siempre vamos a ver que el camino va de la mano con los pensamientos. Por lo que hemos ido viendo en las Escrituras, como pensamos, así somos. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Y el Señor lo sigue hablando en este pasaje. El Evangelio debe producir cambio en nosotros. Cuando llegamos a Cristo no podemos seguir siendo la misma persona. ¿Cómo podemos entender y saber los pensamientos de Dios y tener la mente de Cristo si no le conocemos? Por eso cuando Él habla esta palabra que dice: mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos, era un pueblo que estaba apartado de Él. Cuando nosotros estamos en el Señor, empezamos a tener su mente, empiezan a romperse esas estructuras y debemos que empezar a caminar de la mano con Dios. Pero si no conocemos al Señor, ¿cómo podemos entender sus pensamientos? No estoy diciendo que yo tenga o que yo piense tan alto como el Señor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando comenzamos a caminar de la mano con Él, ahora empezamos a entender su idioma, empezamos a pensar así como el Señor quiere que nosotros pensemos, porque debemos entender lo que es la soberanía del Señor en los pensamientos del creyente. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, voy a leer versículos 3 y versículo 9, dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Job capítulo 42, versículos 1 y 2 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. Recordemos el proceso tan grande que pasó Job, perdiendo familia, perdiendo bienes, perdiéndolo todo. Pero al final del libro, en ese capítulo, vemos como él dice: yo sé que no hay ningún pensamiento que se escape de ti, Señor. Vemos cómo el Señor nos dice que si ciertamente encomendamos a Jehová nuestras obras, nuestros pensamientos se afirmarán. Y nosotros debemos encomendar todo lo que hacemos al Señor, confiar en Él. Podemos pensar un camino, pero el Señor ciertamente es el que va a enderezar nuestros pasos.
Por más que tú pienses, necesitas que el Señor enderece tus pasos. A lo mejor quieres emprender un proyecto y estás pensando en hacerlo. Colócalo en las manos del Señor y esos planes, esos pensamientos se van a firmar, porque no hay pensamientos que se escapen de Él. Y cuando lo colocas en las manos del Señor, Él va a empezar a enderezar ese camino. Si es el propósito y la voluntad de Dios, lo vas a conseguir. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué quiere Dios que tú pienses? Porque si son tan importantes los pensamientos, ¿en qué quiere Dios que pensemos? Hoy te voy a compartir dos cosas que la Biblia nos enseña, en las que Dios quiere que nosotros estemos pensando. Pueden que haya muchas más, pero quiero compartirte dos en este día. Uno, en su palabra. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o sea, las consecuencias, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Acá vemos, ¿quieres prosperar? ¿Quieres emprender? ¿Quieres salir adelante? Medita en su palabra. Medita en lo que está escrito. Miren, la Biblia nos enseña del libro de Josué. No era un trabajo sencillo. Tenía que introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Cuánto trabajo le dio ese pueblo a Moisés? Era algo fuerte que tenía que hacer Josué. Pero el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de Dios de día y de noche, y todo te va a salir bien. Vas a comenzar ¿a qué? A prosperar. Cuando le das ese lugar al Señor, meditar, pensar en su palabra. Por eso el primer y gran mandamiento: ama a Dios con todos tus pensamientos. Segundo, en cosas buenas, ver las virtudes de las personas y de las cosas más que sus defectos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Acá el Señor nos está dando una sugerencia. El Señor está dando una orden. En esto debemos pensar. ¿Cómo serían las cosas si resaltáramos más las cosas buenas que las cosas malas? ¿Cómo tendríamos nosotros una diferente percepción pues de la vida y de las personas? ¿Cómo veríamos nosotros el mundo si resaltáramos más las cosas buenas que las malas? Porque a lo mejor tú me ves hoy y te estás quejando porque no tienes a lo mejor la nevera como quisiera, porque a lo mejor, no sé, no tienes la casa o el carro que quisiera, pero no estás valorando que tienes vida, que tienes salud, que no has dejado de comer, que tienes una familia, que Dios te ha bendecido con un hogar y con unos hijos. Piensa más en las cosas buenas, aprende a ver las virtudes en las cosas y en las personas, para que tú empieces a pensar como Dios piensa. Porque aunque tenemos falla y errores, el Señor mira lo mejor de nosotros. Ahora, ¿en qué no quiere Dios que pensemos? Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis
el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. El Señor aborrece que nosotros pensemos mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 6. Hay 6 cosas que Dios aborrece y hasta 7 que abomina su alma. Y la Biblia dice en el verso 18 que una de ellas es el corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, pensamientos sin dignidad o algo que es injusto. Nosotros debemos aprender a pensar las cosas buenas y no ver solo los defectos, porque esos son los que te llevan a criticar, a murmurar y a tratar mal a las personas. Si pensaras lo mejor de tus hijos, de tu esposa, si pensaras lo mejor de tus padres, ¿cómo sería el ambiente en el hogar? Ahora, ¿qué piensas en medio de la prueba? ¿Qué estás pensando hoy, iglesia? Te vuelvo a preguntar. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 22 que Dios pone a prueba a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio, al que amas, porque ya Abraham tenía a Ismael, le pide a Isaac. Entrégame a ese hijo que amas. Y la palabra del Señor nos enseña que Abraham tuvo 3 días de camino hasta llegar al monte donde iba a ofrecer a Isaac en sacrificio. Los padres que aman a sus hijos pueden entender un poco más qué puede ser esto. Cuando un hijo de nosotros se enferma, nosotros queremos ocupar su lugar. No queremos que estén enfermos porque los amamos y queremos verlos bien. Pero Dios le habla a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo. Y él se levantó muy temprano y fue. ¿Será que Abraham no lo amaba? Claro que lo amaba. Por eso la Biblia da ese detalle: al que amas. Porque dar algo que para ti no tiene valor es fácil, pero dar aquello que valoras, allí es donde está lo difícil. Pero la Biblia nos enseña qué pensó Abraham en esos días de camino. ¿Qué pensarías tú? Iglesia, para serte sincero, a lo mejor yo pensaría: Dios mío, no quiero llegar allá. A lo mejor daba un paso para adelante y 5 para atrás. Pero así no lo hizo Abraham. Y la Biblia de Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia. Pero el verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso era lo que había en el pensamiento de Abraham. En medio del proceso, en medio de la prueba, ¿cuál es tu pensamiento predominante? ¿Cuál es el pensamiento que está gobernando tu vida? Porque el pensamiento que gobernaba a Abraham era un pensamiento de fe, era un pensamiento de que Dios me prometió que a través de Isaac yo iba a tener descendencia. Dios lo va a cumplir. Y acá vemos que él pensaba que Dios tenía el poder aún para resucitarlo entre los muertos. ¿Qué estás pensando hoy? Que tu negocio no va a avanzar, que te vas a la quiebra, que tu familia no va a sobrevivir esta crisis que se está atravesando. Ese es el pensamiento que está gobernándote el día de hoy. Tienes que reestructurar tus pensamientos. La Biblia dice en Isaías capítulo 26 verso 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tu pensamiento persevera en el Señor, le estás dando una clara respuesta a Dios de que tu confianza está en Él. Por eso sigues pensando en Él, porque Él es tu opción número 1. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Es tu primera opción. Por eso al levantarte, tu primer pensamiento es para Dios. También dice Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos delante de Él,
Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Quieres paz? Deja de pensar en lo malo y comienza a pensar en las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque meditar en su palabra produce fe. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y las palabras de Dios producen en nosotros vida. Si reconoces que has tenido una gran lucha, debemos aprender a llevar cautivo todo pensamiento. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Aunque estamos en la carne, no debemos vivir agradando o dándole lugar a los deseos de la carne. Debemos llevar todo pensamiento, porque todo empieza por el pensamiento. Recordemos lo que Jesús nos dijo. Los homicidios, las orgías, los pleitos, todo eso comienza en el corazón del hombre y ahí nacen los malos pensamientos. Pero si nosotros llevamos cautivo esos pensamientos, ¿qué es llevar algo cautivo? Algo cautivo es algo que está obligado, retenido a la fuerza en un lugar. Nosotros tenemos que tener ese pensamiento a lo mejor de venganza, ese pensamiento de nosotros hacer justicia con nuestras manos. Que nosotros podamos agarrar esos pensamientos y llevarlos cautivos y decir lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, mía es la venganza. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las promesas de Dios. Por eso debemos llevarlas cautivas y se va a derrumbar todo argumento que el diablo quiera levantar en tu mente. Es interesante que la palabra del Señor nos hable de fortaleza. Una fortaleza es un lugar donde estás muy seguro, donde te puedes sentir muy cómodo. Y hay personas que en su mente están, el enemigo le ha hecho una fortaleza y los tiene presos y esclavizados. Debes romper con eso en el nombre de Jesús y salir adelante llevando cautivo esos pensamientos. Para terminar, quiero compartirte esto que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo del 11 al 3. Porque quiero decirte hoy, Dios también piensa en ti. Dice la Biblia en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí. Y os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ha pensado en ti y Él tiene planes de bien, planes de paz y no de mal. Aunque no lo entiendas, empieza a analizar cuál es el pensamiento que está gobernando tu vida. Empieza a pensar, ¿será que lo que gobierna hoy tu vida es el COVID, son las noticias? No es que está mal estar informado, está bien. Yo también leo noticias, pero no es mi pensamiento predominante, no es lo que me gobierna. Dios es soberano. Dios es omnipotente, omnipresente. Recordemos lo que Job dice, no hay pensamiento que se escape de Dios. Lo que estás pensando hoy al ver este video, Dios lo está viendo, Dios lo sabe. Lo que estás pensando hoy, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces debes tener cuidado con lo que piensas en este día y estructurar tu vida, porque así como piensas, así es como vives. Lo que has obtenido y logrado es porque ha sido tu manera de pensar y de ver las cosas. A lo mejor tus padres te han sembrado pensamientos y estás atados a ellos porque ellos te han dicho, no, mi abuelita me dijo que era así. Y las personas no preguntan por qué. La palabra de Dios nos da la respuesta a todas las cosas. Recuerda que tienes una gran lucha y que tienes una gran batalla.
y que el Señor te hizo más que vencedor. Aférrate a sus promesas y Dios va a empezar a gobernar tu vida. Que Él sea tu pensamiento predominante, que Él sea quien gobierne tus pensamientos. Dios te bendiga. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Esperamos en Dios que estén bien y que pronto nos podamos volver a reunir. Bendiciones. Qué maravillosa palabra, cuán importante es que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Me gusta mucho un versículo que quiero compartir hoy contigo, que está en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estés afanoso, sino más bien sean conocidas tus necesidades delante del Señor en oración de ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entrégale hoy tus cargas al Señor. Persevera, confía en Él, que Él te va a dar esa paz hermosa y Él va a guardar lo que piensa tu mente y Él va a guardar lo que siente tu corazón. Hoy te quiero invitar a que, si no lo has hecho, aceptes a Jesús en tu corazón. No hay nada más maravilloso que poderle decir: Señor, heme aquí, que poder caminar y vivir tu vida de la mano del Maestro, de la mano de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es ese puente por medio del cual podemos recurrir a Dios, podemos recurrir a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, si no es a través de Él. Hoy te invito a que, si anhelas aceptar al Señor en tu corazón, cierres tus ojos ahí donde estás y levantes tu corazón al Señor y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento de ello. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des el regalo de tu salvación y de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Déjame felicitarte porque has tomado una maravillosa decisión. Te recordamos que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de Su Presencia, un lugar de restauración familiar. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Buscadores de Su Presencia, y en Instagram, @CCI Buscadores de Su Presencia. Si tienes alguna petición de oración, algún motivo que quieras compartir con nosotros, envíanos un mensaje a través de nuestras redes, que con mucho gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga.